En matemática, cuando arrancas a trabajar con límites, los prácticos son pensados para ir presentándote diferentes situaciones de límites. Los profesores que diseñan prácticos lo van haciendo de manera progresiva en el sentido del desafío que implica el límite. Es decir, que los primeros límites se trabajan con funciones polinómicas de primer grado, funciones de segundo grado, funciones cúbicas, y después se comienzan a trabajar con funciones racionales para seguir avanzando más adelante en funciones exponenciales, logarítmicas, radicales. Hay una gran variedad de límites. Los que nosotros estamos trabajando en clase han sido de este tipo, funciones racionales, en donde lo que se hace es sustituir el valor de la x por valor de la tendencia, como vemos acá en el ejemplo. Eso es lo que se utiliza en el arranque. Después se van haciendo límites más interesantes, como se habló en el video anterior, cuando al sustituir por el valor de la tendencia obtenemos denominadores que son 0, y ahí hay que ver si es un 0 por la derecha, valores positivos muy cercanos a 0. Y en esos casos este resultado va a ser más infinito, y en los casos donde nos quede un denominador que es 0 por la izquierda, valores negativos cercanos a 0, el resultado va a ser menos infinito. Esto fue lo que estuvimos trabajando en el video anterior. Este es el tipo de ejercicios que te pueden proponer que resuelvas. Lo que vamos a hacer en este video es avanzar más, llegando a este tipo de límites en donde al sustituir en la expresión de la función a la x por el valor de la tendencia, que es 1, y hacer las operaciones, como dice acá este profesor, lo puso de manera muy graciosa, nos dio una indeterminación 0 sobre 0, y en estos casos lo que hay que hacer es factorizar el polinomio numerador, que el original era 2x menos 2, utilizando en este caso factor común, y el polinomio del denominador, utilizando cuadrado de binomios o la factorización de EMI. Se factoriza para después simplificar, tachar estos dos factores que es común a ambos polinomios, y de esa manera después volvemos a sustituir y normalmente se puede ya vencer la indeterminación llegando al final del límite. Podemos ver en pantalla límites de este tipo en donde van a ir dando indeterminación 0 sobre 0, y para cada uno de estos límites se procede de manera similar, algunos usando factor común, otros vamos a tener que usar Ruffini, y es lo que vamos a ir repasando en este video. Algunos ya están factorizados y hay que sacar otro factor común. En estos casos, cuando tenemos polinomios de tercer grado, de cuarto grado, vamos a tener que utilizar Ruffini, como vamos a ver en el video. Como estábamos comentando, estamos trabajando con límites de funciones racionales. Lo que se había mencionado en el video anterior eran los casos más sencillos, cuando te da un número límite directo, cuando te queda 0 en el numerador, son casos muy rápidos de hacer. Y en el video anterior habíamos visto cómo determinar el signo de un cociente en donde el denominador tiende a 0. Y ahora vamos a trabajar esta otra posibilidad cuando numerador y denominador se hacen 0. Al sustituir a la x por el valor a, lo que representa a es el valor a donde está tendiendo la x. En estos casos se llama indeterminado cuando ocurre esto, y lo que significa es que como la imagen de a es igual a 0 en el numerador y en el denominador, significa que ese valor de x es raíz de ambos polinomios. Por lo tanto, ambos polinomios tienen un mismo factor común, x menos a en la descomposición factorial, porque los dos polinomios tienen la misma raíz, van a tener este factor común. La descomposición factorial se trabaja en quinto año. Voy a hacer igual un breve repaso acá para que lo puedas agregar al resumen. Los polinomios son sumas de monomios, tienen que estar ordenados de mayor exponente a menor exponente. Tercero o cuarto grado en los límites aparece. Dependiendo del exponente van a ser la cantidad de factores que vamos a tener que escribir en la descomposición factorial, que consiste en una multiplicación donde lo primero es el coeficiente principal del polinomio, que es el coeficiente que viene con el término con x de mayor grado,
el mayor exponente. Después se van creando factores que siempre tienen la misma estructura, x menos el valor de la raíz, x menos el valor de la raíz. Por eso, dependiendo del grado del polinomio, van a ser la cantidad de raíces que tengas, y para escribir la descomposición factorial necesitas hallar todas las raíces del polinomio. En los casos de límites no es necesario escribir la descomposición factorial completa. Muchas veces se resuelven simplemente factorizando el polinomio numerador f de x y el polinomio denominador g de x, para luego simplificar el factor común x menos a. Cuando vos estás calculando un límite, haces la sustitución y te queda una indeterminación 0 sobre 0, lo que vamos a tener que hacer es factorizar el polinomio de arriba como una multiplicación en donde sí o sí tiene que estar este factor x menos a, porque es el que causa que dé 0, porque es raíz. La manera de vencer una indeterminación de este tipo es escribir una factorización donde en el polinomio de arriba esté ese factor por otro factor, y lo mismo con el polinomio que está abajo, el polinomio g de x. Escribimos una factorización en donde está el factor que queremos, el factor x menos a, que es el factor común a ambos polinomios, y después otro factor que vamos a ver ahora cómo se puede encontrar el otro factor. Por eso esto es mucho más sencillo que una descomposición factorial completa, y lo principal es que al tener estas multiplicaciones en lugar de los polinomios originales, y al ser el mismo factor en el numerador y el denominador, se cancelan, se tachan. En el límite se quedaría la división de los otros dos factores, y lo que se hace es evaluar de vuelta el límite sustituyendo a la x por a en la expresión de cada polinomio, de cada factor. Si se vence la indeterminación es porque te va a dar un resultado, y en el caso de que dé de vuelta 0 sobre 0 hay que repetir el proceso, escribir de vuelta el factor x menos a en el numerador y en el denominador y factorizar de vuelta. Para poder hacer este tipo de límites tenemos que recordar técnicas para factorizar, técnicas que se utilizan incluso en primer año. Factor común se trabaja en primer año de liceo, muy utilizada, y sirve para sacar un coeficiente o para sacar términos con x, y puede funcionar en polinomios de cualquier grado. Y las que tengo acá en pantalla solo funcionan para polinomios de segundo grado, la factorización EMI, los binomios conjugados o cuadrado de binomio, que estas se trabajan mucho en tercer año de liceo. Espero que tengas un resumen de estas factorizaciones. Sobre todo la factorización de EMI es muy utilizada porque cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado, como vas a ver en el resumen en pantalla, se utiliza estas técnicas de factorizar para usar la propiedad jankiliana. Esto es algo que al ser estudiantes de sexto tendrías que traerlo en tu arsenal de técnicas para resolver ecuaciones. Igual vamos a repasarlo. Y cuando los polinomios que tenemos en el límite son de tercer grado o un grado mayor, vamos a tener que utilizar la técnica de Ruffini, que se trabaja en quinto año. Como conocemos ya el factor x menos a, lo que tenemos que hacer es dividir entre x menos a ambos polinomios f y g para obtener el cociente de cada división. Lo que quiere decir eso es que utilizando Ruffini lo que hace es dividir el polinomio f que estamos trabajando, el que viene representado en el límite original, entre x menos a, que a viene a ser el valor a donde tiende el límite. Al dividir usando Ruffini obtenemos un cociente, y por la definición de división y al buscar despejar el polinomio f, este divisor, el denominador, pasa multiplicando al cociente, por lo que el cociente por el divisor es igual al dividendo. Esa es la definición de división. El resto es 0, más el resto no se pone. Lo que quiero decir con esto es que a los polinomios del límite original los vamos a escribir como esta multiplicación, el polinomio cociente que obtenemos con Ruffini por x menos a. Acá lo estamos viendo en pantalla. El límite original, f de x dividido g de x. Cuando te dé 0 sobre 0, vamos a tener que utilizar Ruffini con cada polinomio. El cociente que obtenés de dividir al primer polinomio por x menos a
dividido el cociente que conseguís al dividir el polinomio g de x entre x menos a por x menos a. De esta manera, al tener factorizados los dos polinomios, y es el mismo factor x menos a el que está causando esa indeterminación, se simplifica, porque como multiplica el numerador y multiplica el denominador, se puede simplificar. De esa manera conseguimos un límite equivalente al original sin este factor que era el que causaba la indeterminación. Se vuelve a sustituir la x por el valor a, por el número a donde tiende la x, a evaluar. Si obtenemos un número, se terminaría el límite, y si obtenemos de vuelta una determinación 0 sobre 0, hay que repetir todo el proceso de vuelta. Hasta la próxima.